Bendito Jesús, te doy gracias por permitirnos en esta mañana, Señor, buscar de tu presencia. Queremos entregarte este tiempo, Señor, para que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Bendigo a cada persona que escuche estos audios y te ruego de todo corazón que tu presencia nos inunde en este devocional, Señor. Gracias, papito lindo, por permitírnoslo hacer, Señor. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde mi tiempo con Dios. Este devocional que empezamos ya casi 3 años, desde aquí, desde su comunidad cristiana, la Roca de Betel, y venimos leyendo la palabra de Dios capítulo a capítulo, tratando de dar una pequeña explicación, una pequeña interpretación de lo que Dios nos muestra, nos revela en cada capítulo, que esperamos que les ayude y que podamos todos comprender un poquito más lo que es cada capítulo y lo que es la palabra de Dios, aunque nunca vamos a llegar a la totalidad ni vamos a entenderla por completo, pero sí ayuda en algo, a entender un poquito, a analizar, a escudriñar esa palabra. Hoy vamos a leer el capítulo 4 de Gálatas para que nos pongamos en este momento a disposición de escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a leer el capítulo número 4 del libro de Gálatas. Piénsalo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Preocupación de Pablo por los Gálatas. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir ciertos días o meses, estaciones o años. Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes los gentiles, libre de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presenten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas.
Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Los dos hijos de Abraham. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaías. Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. ¿Pero qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Bueno, este es el final del capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Y recordemos que en el capítulo anterior, en el 3, al final estábamos hablando acerca de que somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En este capítulo continúa hablando acerca de esto el apóstol Pablo y empieza a hablar acerca de lo que es la esclavitud. Mire que todos los seres humanos antes de conocer al Señor Jesucristo, nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado nos tenía a nosotros anclados, viviendo una vida que no le agradaba a Dios y de una u otra manera estábamos sometidos y estábamos esclavizados a muchos hábitos, a muchas cosas que definitivamente son pecaminosas y que no nos llevaban a nosotros a tener una buena relación con Dios, porque simplemente le dábamos la espalda a Dios y el pecado nos esclavizaba a nosotros y vivíamos dependiendo del qué dirán, hablando de las personas, murmurando, juzgando. Vivíamos solamente para conseguir dinero, dependíamos de muchas cosas menos de Dios, de vicios muchas veces, de cosas que nos ataban a vivir una vida desenfrenada. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, nosotros lo primero que empezamos a conocer cuando llegamos a los pies del Señor es que nosotros éramos esclavos, éramos pecaminosos, éramos personas que cometíamos muchos errores, muchos pecados, y la ley nos muestra eso, nos revela de que definitivamente nosotros éramos esclavos del pecado y necesitábamos un Salvador para poder tener comunión con Dios desde ya y poder tener una eternidad al lado de Dios. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Él viene con su muerte en la cruz, paga el precio de toda esa esclavitud, de todo ese pecado, para que nosotros hoy seamos libres. El problema es que desafortunadamente muchas veces por la religión nosotros llegamos a los pies del Señor, ya somos libres, somos salvos, y muchas veces para tratar de agradar al Señor o para no perder la salvación, que eso es lo que muchas veces las personas piensan, que después de recibir a Jesucristo uno pierde la salvación, entonces lo que hace es empezar a hacer actos de la ley para poder ganarse la salvación. Y mire que cuando nosotros empezamos a hacer estas cosas, estamos dejando a un lado
el sacrificio de Cristo. El mismo apóstol Pablo lo decía en el capítulo 2. Entonces en vano vino Cristo a morir por nosotros. Si nosotros nos podemos salvar, o obtener la salvación o retenerla con nuestras obras de la ley, pues entonces ¿para qué vino Cristo? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de que la salvación es gracias a que Jesucristo nos hizo libres. Y mire que hay algo bien interesante, bien bueno que este libro nos da, y es que la preocupación que tiene el apóstol Pablo para que los Gálatas no regresen otra vez a volver a ser esclavos de la ley, es porque Él quiere que nosotros vivamos el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros seamos libres, que seamos hijos de Dios. O sea, cuando uno nace libre y hace, por ejemplo, hace el paralelo entre Isaac e Ismael. Ismael nació primero, que fue el hijo de la esclava de Agar. Y este Isaac es como un tipo de Moisés o de la ley, digámoslo así. ¿Por qué? Porque como lo presenta el apóstol Pablo, el primer hijo de Abraham es hijo de la esclava, representa eso que nosotros recibimos antes, pero esa ley es la que nos muestra y nos revela el pecado a nosotros. ¿Eso nos revela qué? Que necesitamos un Salvador, que necesitamos que nosotros podamos buscar de Dios para poder salir de esa esclavitud. Ahora, lo que hace el Señor es darle esa revelación al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo lo explique así. Cuando hubo problemas entre digamos, Isaac e Ismael, entonces el Señor le habla a Sara y le dice a Sara que Abraham tiene que expulsar a Isaac, que sacarlo de ahí. Abraham se pone muy triste, pero el Señor le habla a él, le dice, hombre, hazle caso a tu mujer que ella tiene razón. No te preocupes por por Ismael, que yo voy a cuidar de él. Entonces Abraham deja ir, o sea, expulsan a Agar con su hijo por los problemas que ya habían como hijo mayor. Entonces, para que no hubiese esa duda o ese problema de la progenitura, entonces él expulsa a su hijo, al esclavo, y es lo que hace el paralelo con Jesucristo. Cuando nace Jesucristo, cuando viene Jesucristo, muere la ley, o sea, se expulsa la ley porque ya no somos esclavos de la ley, sino que somos hijos de Dios, porque la ley nunca nos iba a hacer hijos de Dios, nunca íbamos a ser libres, porque siempre íbamos a estar esclavizados a estar cumpliendo actos de la ley para poder obtener salvación. Jesucristo nos da la salvación completa, sin límites, por gracia. Él paga el precio del pecado. Ya no tenemos que hacer cosas para ganarnos esa salvación, sino que ya las hacemos por agradecimiento y porque se convierte en un estilo de vida. El Espíritu Santo viene a morar en tu vida y en mi vida, y Él es el que nos empieza a moldear de adentro hacia afuera para que nosotros empecemos a vivir una vida santa y agradable al Señor. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces nosotros, ahora que somos nuevas criaturas, que ya somos hijos de Dios, pues buscamos la santidad como un estilo de vida que nos da algo bien bonito, y es tener esa presencia, esa comunión con Dios a diario, es poder hablar con Él, es poder tener un propósito en la vida, es poder mirar a los ojos a las personas y decir, hombre, a pesar de que todavía tenemos pecado y a veces caemos en pecado, pero tratamos de, en todo lo que sea posible, de alejarnos del pecado, pero no para salvación, sino como un acto normal de un hijo de Dios. Eso es lo que nos marca a nosotros la diferencia entre ser esclavos de la ley y ser hijos de Dios. Y yo prefiero ser hijo de Dios porque ya Cristo pagó por mi pecado. Cristo ya me salvó, ya me rescató de la esclavitud, y hoy puedo declarar que soy libre por la gracia y por la misericordia de mi Señor Jesucristo. Así que vamos a orar en esta mañana. Es bien bonito este capítulo, esa enseñanza tan grande, ese paralelo que hace el apóstol Pablo entre la esclavitud y la libertad. Es algo que me asombra y me encanta cada vez más la palabra de Dios.
Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ministre en este día y que nos dé esa convicción de ser hijos de Dios, que no haya ninguna duda y que todo lo que hagamos es por agradecimiento y como embajadores de ese Padre amoroso que es nuestro Señor Jesús. Así que oremos. Mi amado Dios, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias porque hoy, Señor, estoy más convencido que nunca, Señor, de que soy tu hijo. Gracias por haberme libertado de la esclavitud, Señor. Gracias porque ya no soy más esclavo ni del pecado ni de la ley, sino que hoy soy libre, Señor. Gracias a ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros, porque por ese sacrificio pagaste toda la deuda que yo tenía. Así que ya no tengo deuda y soy una persona libre gracias a ti, Señor. Bendigo a cada persona que escucha este audio, Señor, y nos disponemos en este día, Señor, a hacer tu voluntad para que tú te hagas sonreír todo lo que hagamos en este día. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde a todos y que tengan un hermoso día.